Nosotros hace 5 años hicimos este mismo ejercicio, pero analizando al gobierno de Iván Duque, y entrevistamos a algunos de los periodistas que opinaron, que analizaron cómo era el estado de libertad de expresión y el estado de la libertad de prensa en Colombia bajo el gobierno de Iván Duque, que es considerado como el gobierno tercero de Álvaro Uribe. Veamos qué dijeron los periodistas. El periodista Morris ha incumplido sus deberes. Esa es una de las cosas graves, una de las acusaciones que hay que hacerle al periodista Morris. Se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos, cómplices del terrorismo. Ese mismo gobierno espió al periodista Daniel Coronel con el objetivo de identificar sus fuentes de información. Es una práctica inveterada en Colombia. Yo mismo he sido víctima de eso. La Corte Suprema de Justicia condenó a un secretario general de la presidencia y una directora del DAS por seguimientos que tenían como uno de sus objetivos identificar mis fuentes de información porque le molestaban al entonces presidente de la República. Se acreditó que para los meses de abril y mayo de 2008, María del Pilar Hurtado presionó a sus subalternos para que obtuvieran información de Daniel Coronel debido a la molestia que le generaban al presidente de la República de la época los artículos publicados por dicho periodista. Razón para que se fijara como objetivo identificar sus fuentes, en pro de lo cual se realizaron actividades de seguimiento y vigilancia sobre este comunicador. Yo veo una conexión, por lo menos fáctica, entre lo que pasó hace 10 años o 12 años en los dos gobiernos Uribe y lo que está pasando ahora. Y, ojo, advierto, no tengo prueba, ni puedo decir que es una orden de la Casa de Nariño o del presidente Duque, pero sí puedo decir que son grupos que apoyan al gobierno. Que estamos en una nueva etapa de florecimiento de ese tipo de expresiones que creíamos que habían tomado un curso mucho más razonable. Estamos como recorriendo los mismos pasos, con la diferencia de que el presidente hoy es otro, pero si el que está al mando es el mismo de hace 8 o 10 años, podemos suponer que está poniendo en práctica sus mismos métodos. Jonathan y Fabio, vimos a Uribe atacando a Holman Morris con unas conocidísimas declaraciones diciéndole usted es un aliado del terrorismo, publicista del terrorismo. Vemos a un magistrado de la Corte contando cómo el gobierno de Uribe elaboró un plan con el DAS para identificar las fuentes de los periodistas. Vemos a Cecilia Orozco diciendo que en el gobierno de Duque hay un clima muy parecido al de Iván Duque. Mi pregunta ¿es justo que se equipare a Gustavo Petro con Álvaro Uribe? Jonathan. No, yo creo que no se pueden hacer esas comparaciones y creo que pues eso es hacer es una equivalencia que no responde ni al momento histórico ni a las diferentes métodos que se utilizaron. No hay que olvidar que durante el gobierno de Álvaro Uribe se puso a disposición de presidencia el aparato estatal DAS, que estuvo en funciones de espiar, de hacer además de torturar a periodistas, entre otros, ¿no? Y eso es un capítulo pues, que por supuesto es de los más lamentables en la historia reciente de Colombia y que eso cambió y afectó a la mayoría de los periodistas independientes en ese momento. Creo que hay que contextualizar y analizar en cada uno de sus momentos la manera en la que los presidentes se han relacionado con los medios de comunicación y ahí es donde a cada presidente pues tener y asumir su responsabilidad y pues en el gobierno de Juan Manuel Santos hubo unos capítulos también digamos como reprochables desde la mirada en la que un gobernante se debe relacionar con los medios, con Iván Duque y pues por supuesto en este caso con el presidente Gustavo Petro, donde sí hay que decir que desde el punto de vista de defensa de la libertad de prensa, el hecho de que un gobernante tenga una estrategia en la que se deslegitima el trabajo en general de los periodistas y en el que se utilizan los calificativos de lo que ya hemos hablado y estos métodos, pues por supuesto también termina minando y también termina generando un impacto negativo en el ejercicio periodístico. Fabio.
¿Se Pues, puede equiparar a Álvaro Uribe con Gustavo Petro? Yo quisiera que no, decir que no, pero la forma como ha ido degenerando el discurso y la forma como hoy en día estamos ya hablando de demandas de SLAP. El SLAP es el litigio estratégico contra la participación pública. Es demandar mediante acciones civiles a los periodistas para amenazarlos con dejarlos en la pobreza y quitarles lo poco que tengan y meterlos en procesos judiciales tan intensos que tengan que sentarse a defenderse más que a trabajar. Entonces, yo creo y espero que Petro tenga la posibilidad de reflexionar y de reconsiderar lo que es su verdadero papel y incluso su propio papel histórico con relación, porque es que la libertad de prensa no es un valor democrático. La libertad de prensa es la democracia. No hay democracia sin libertad de prensa. Y en las partes donde no hay libertad de prensa es porque no hay democracia. Precisamente aquí, poniendo de moda ese término de las cápsulas de la memoria, vamos a ver también otro ataque del gobierno pasado, del gobierno de Iván Duque, en cabeza al señor Emilio Archila, consejero de paz del presidente Iván Duque, o el gobierno del expresidente Iván Duque, contra María Jimena Duzán, quien también pues protagoniza esta polémica el día de hoy con el presidente Gustavo Petro. Veamos. Lamentable suceso, porque yo entiendo que ustedes están ayudándoles al desplazamiento, pero en el fondo hay una falencia también del Estado por no protegerlos a ellos, ¿o no? No, María Jimena, digamos, ni la versión que está dando Pastor es completa, ni la manera como a usted la han obligado a hacer las preguntas por tener la información. No, a ver, le explico, doctora Archila, a mí nadie me obliga, sí se lo digo. No me puede decir que a mí me obligan a hacer las preguntas, no digo, de la información. Yo a usted y usted me tiene que respetar a mí, ni más falta, doctor Archila. Tiene toda la razón, María. No, pero usted no me puede decir que a mí me obliga a nadie a hacer una pregunta ni una respuesta. No. Tiene toda la razón y le pido disculpas de haberlo dicho así. Doctor Archila, y yo espero que usted me respete. Tiene toda la razón, María Jimena, y vuelvo y le digo que le pido disculpas de haberlo dicho así. Uno de los grandes hitos que me parece muy importante entender acá para ir terminando el programa e ir concluyendo es que la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, hizo un gran descubrimiento que favoreció la verdad y que favoreció las condiciones a las que tenemos que estar advertidos los periodistas, y es esta investigación, porque la FLIP, la Liga contra el Silencio, que es un programa de la FLIP para hacer periodismo investigativo, descubrió que a los periodistas en el gobierno de Iván Duque nos estaban perfilando, nos estaban siguiendo desde la inteligencia militar, y yo creo que eso es importante recordarlo porque el mismo presidente, en ese entonces senador, celebró que la FLIP haya hecho este descubrimiento. Me parece importantísimo que podamos hacer memoria sobre los datos de los hechos que nos permitan tomar una mejor decisión y una opinión informada. Fabio, ¿qué tenías que decir oyendo el ataque contra María Jimena Duzán? Pues que es totalmente Peñalosa, ¿no? O sea, se le nota el aire de familia. Bueno, en la casa de Nariño hay bastantes peñalosistas todavía, ¿no? Sí sabías, ¿no? No tenía ni idea, pero no me extraña. No digo que es que Emilio Archila es primo de Peñalosa, ¿no? Entonces, sí. El aire de familia se nota en esa agresividad. Jonathan, bueno, aquí puse sobre la mesa varios temas para terminar, pero primero, pues, este video de Emilio Archila atacando a María Jimena Duzán, ofreciéndole simultáneamente disculpas, ¿qué opinión te merece? Y también cómo podríamos un poco recordar esta gran chiva e investigación que sacó la FLIP, que favoreció la libertad y el periodismo libre. Sí, pues creo que es difícil, digamos, cuando el periodismo enfrenta al poder, como en el ejemplo que estábamos mirando de María Jimena, pues tener también ese temperamento para poderle decir al entrevistado o al funcionario pues cuál es el rol que tiene cada uno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que muchas veces el poder intenta
disfrazar, o el poder intenta también evitar y quiere entender que el periodismo debería ser amigo y aliado y estar de su lado, y le incomoda el periodismo independiente. Eso lo ha dicho Fabio, lo hemos conversado acá, y es por supuesto algo que está siempre sobre la mesa. Y creo que el periodismo debe tener las garantías y las condiciones para tener esa independencia. Es difícil, y sobre todo más pues en un país como Colombia, donde no solamente es el funcionario que intenta amedrentar, sino pues también hay muchos grupos armados o otros actores muy fuertes que logran precisamente silenciar a los periodistas. Yo, pues evidentemente, en medio de toda esta situación donde la FLIP está en el centro del debate, que pues donde no debería estar y donde pues está por como consecuencia de unos mensajes por parte del presidente, lo cual es riesgoso también para una organización de la sociedad civil. Debo decir que la FLIP se le pueden cuestionar las decisiones que tome frente a un pronunciamiento, o las decisiones que puede haber tomado en determinado caso durante tantos años, pero pues yo sí tengo toda la confianza y la tranquilidad para decir que es una organización independiente que ha hecho veeduría, como lo mencionabas, al gobierno de Iván Duque, donde no solamente habló de la bodeguita uribista, sino también, por ejemplo, lo que estaba haciendo el Ministerio de Defensa durante el paro nacional, haciendo un ciberpatrullaje, y donde pues ha tenido una distancia frente a los diferentes poderes por la independencia que tenemos, por ser una organización de la sociedad civil que no tiene ningún tipo de financiador político ni de financiador nacional, todo es cooperación internacional. Así que bueno, pues eso es parte de la tranquilidad. Creo que es un momento de una tensión global frente al periodismo, y creo que es importante no solamente que la defensa del periodismo se pueda hacer, y que por supuesto al mismo tiempo se alimente sobre la necesidad de tener un periodismo que verifique, que contraste, que dé una mirada más amplia a los hechos, y que no sea tampoco pues un protagonista o un actor político, sino pues que sea ese intermediario que queremos que sea para que la ciudadanía reciba la información. Bueno, yo quisiera ya, para ir finalizando, plantearles una reflexión, y que incluso Julián me pueda responder frente a esta inquietud. Y es que, por ejemplo, ustedes han dicho, sobre todo el señor Fabio y el señor Jonathan, que la misma ciudadanía es la que va a hacer esa veeduría frente a la información y a quién le cree o no. Pero yo creo que la tecnología nos ha revolucionado y ha cambiado tanto que ya hay gente, incluso no lo digo solo por la gente mayor, que en su mayoría es la que cae en estas cosas, sino en general, y es que creen que todo lo que está en internet es verdad, publicado o no. Entonces, por ejemplo, antes uno tenía el periódico que llegaba semanal y daba una información: Julián Martínez está exportando harina y leche en polvo. Listo. Y ya después 8 días decía, no, rectificamos esta información, y pues uno como tenía rectificamos, solo eso, no era leche en polvo de harina, sino cocaína. Sí, algo así. Pero entonces ya la gente dice, bueno, eso es verdad. Ahorita sale el artículo en internet, por ejemplo, el del caso de Petro con mujer trans en Panamá, y de pronto rectifican, pero uno en los miles de noticias y en las miles de clips o artículos que hay en la misma red, pues se pierde esa rectificación y el daño ya está hecho. Entonces ahí, ¿cómo la ciudadanía puede ser veeduría ante tanto agobio de información en todo momento? Y por supuesto esta inmediatez que tiene la internet, que muchas personas, como les digo, yo lo conozco porque personalmente familiares y hasta amigos asumen que todo lo que está en internet es verdad. ¿Cómo ven esta reflexión, señor Fabio? Cuando apareció la internet, todos dijimos, es la biblioteca al alcance de todo el mundo, es la maravilla. Mejor dicho, Gutenberg fue una tontería al lado. En 15 años vamos a ser la sociedad del conocimiento. Se hablaba de la superautopista de la información. Hoy en día es la locura. No sabemos cómo controlar la calidad de información, no sabemos cómo medir la calidad de la información, la cantidad de información y cómo juzgar. Entonces,
lo único que nos han enseñado es a consumir información y a devorar información, pero pensamiento crítico muy poco. Lo mismo que nos pasó en el colegio, que nos pasó en la universidad, que nos pasó en las relaciones, nos está pasando con la información. Si no hay pensamiento crítico, no hay nada. Y eso es lo que nos corresponde a los periodistas hacer. Es exhibir el mal periodismo y radicalizar el buen periodismo. No hay una opción, porque fotografías, imágenes, eso se va a multiplicar. Ya hay cantidad de portales de internet que únicamente se especializan en decirle a uno, mándenos la foto, y nosotros le decimos si esa foto es auténtica o ha sido trastocada, si ese video es real o ha sido manipulado. O sea, es un negocio de la información, porque nadie quiere ceder su cuota de poder. Y eso, ahí es donde empieza a jugar el papel de la sociedad a través de un buen periodismo. Y, por ejemplo, organismos como la FLIP, que le garantizan a los periodistas la capacidad de defenderse no solo contra el poder, sino contra los dueños de los medios. Claro, a la FLIP no le puede imponer a Julio Mario Santo Domingo o a Alejandro Santo Domingo, oiga, ¿usted por qué despidió a ese periodista que lo único que hizo fue esto? Pero sí lo puede exhibir. Y esa parte en Colombia no se ha hecho. Señor, y eso, perdona. Eso y en el caso del gobierno es lo mismo. En RTBC hay que garantizarle lo mismo, la libertad a los periodistas de que no solo informen lo que el gobierno quiere que se diga, porque es que el hecho de que sea un canal del gobierno no quiere decir que sea un canal para publicidad del gobierno. Lo único que garantiza es que la información va a ser pagada con los impuestos de nosotros, pero la calidad de la información tiene que ser igual o equivalente a la de cualquier medio de comunicación serio. Señor Jonathan, quisiera preguntarle por la misma problemática, sumándole, ya usted nos ha dicho que la FLIP no es el que regula esto, pero también se ha visto cómo entre diferentes medios de comunicación o portales, inclusive a nosotros hemos sufrido eso, que nos deslegitiman alguna información simplemente porque no somos el gran conglomerado, porque no hacemos parte pues de cierta élite en los medios de comunicación. ¿Cómo han visto esto entre la FLIP y por supuesto a nivel personal? ¿Cómo ha visto eso del clickbait, del SEO de clips y todo este tema de la información falsa que rodea y que a veces la gente no puede determinar si es verdad o no? Yo creo que parte central de la crisis en la información que se está produciendo y que recibe la ciudadanía tiene que ver con el modelo de negocio, y ese modelo de negocio pasa precisamente por el clickbait, por querer generar una cantidad de notas al día donde pues realmente lo que se hace es algo muy superficial y donde pues se pierde profundidad, se pierde rigurosidad y se termina pues simulando el contenido de redes sociales solamente para poder estar apareciendo en los buscadores y para eso poder pues mostrárselo a quienes le venden la publicidad para atraer pues a una mayor cantidad de clientes. Esa es una parte central de la crisis que se está viviendo en este momento, y eso nos lleva a preguntarnos pues cómo es la financiación para los medios de comunicación. Desde la FLIP hemos hecho muchos estudios en los últimos años sobre la publicidad oficial y cómo eso impacta en la independencia editorial de los medios de comunicación, y ese es uno de los grandes asuntos no resueltos y de los grandes problemas que hay en la independencia para el periodismo. En una encuesta que hicimos el año pasado con 700 periodistas, o a 700 periodistas se les preguntó, y un 56% de los entrevistados decía que uno de los principales problemas o su principal problema era precisamente la publicidad oficial, y que había cambiado su contenido editorial por recibir y esto pues es mucho más fuerte y mucho más visible en varias ciudades donde son las administraciones públicas el principal financiador del medio de comunicación. Entonces, sin duda hay un problema de fondo
en cómo financiar al periodismo y cómo pues este modelo de negocio también está afectando la calidad de la información que se produce y que recibe la ciudadanía. Jonathan, Fabio, muchas gracias por su tiempo, por estar en el tercer canal, por someterse al rigor de la audiencia que muchas veces no está de acuerdo, pero yo sé que estos programas construyen. Y respondiéndote a la pregunta, Julián, pues yo creo que es la sociedad la que está llamada a comprarnos nuestra libertad. Porque si nuestra libertad se la damos al dueño del tercer canal, a Gilinski, a Santo Domingo, pues no vamos a poder ser libres. En cambio, si ustedes, por ejemplo, dicen, uy, vamos a donarle a estos manes para que sigan haciendo la investigación de los pilotos, pues vamos a responder con periodismo, porque ese señor está que se habla y está que lo matan. Entonces, ese es un ejemplo para decir que ustedes tienen la herramienta de comprarnos nuestra libertad si nos apoyan, pero hay que entender esa mecánica. Hay que aportar, aunque sea algo, para que los periodistas se muevan. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.